este vídeo te voy a enseñar los principales recursos y técnicas de producción empleados por Tiny en su último álbum, Data. Aprenderás lo que hay detrás de hits como Mojave Ghost, Fantasma, Colmillo o Paranormal, entendiendo el porqué de cada técnica para así aplicarlo a tus propios temas. En este disco Tiny fusiona el reggaetón con el synthwave, la música electrónica y otros géneros más, creando así un sello distintivo en su sonido y ampliando las fronteras del género. Siempre uno escucha y tiene como que ciertas influencias, y para mí por mucho tiempo fue adoptar ciertos sonidos y cosas dentro del reggaetón, los loops, los samples de las baterías, pero también entonces mezclarlo con arpegios o sintetizadores entrecortados. Siento que eso me dio un poquito más de separación y entendimiento de que traigo algo diferente a los demás productores. Dicho todo esto, vamos con el primer recurso. Tanto Tiny como el reggaetón y el synthwave se caracterizan por tener arpegios muy repetitivos y pegadizos, y en Data no es menos. Uno de los más icónicos para mí es el de Mojave Ghost. Así que para replicar la idea hice esta melodía similar a la del tema. La melodía por sí sola suena bien, pero para rellenar más el beat la acompañé con unos keys y un pad, al igual que él hace. Algo fundamental para lograr esta sonoridad es la selección de sonidos. En un vídeo de hace un tiempo podemos ver a Tiny utilizando los plugins de Arturia. I really love these plugins from Arturia. It has a lot of cool vintage sounds. Y en este caso lo más seguro es que haya utilizado los sonidos del clásico Juno 60. Una vez tenemos la armonía y la melodía, es turno del bajo y de los drums. Tiny se caracteriza por tener drums muy minimalistas, es decir, siempre son 3 o 4 sonidos los que forman toda la batería. Por ejemplo, en Mojave Ghost son un kick, un snare, un tom y una percusión. Y si juntamos la batería con la melodía y la armonía, el resultado es el siguiente. Pero esto no solo se queda ahí, y es que hay un recurso muy distintivo en sus drums que utiliza tanto en Mojave Ghost como en Fantasma: destrozar el sonido. En ambas canciones se utiliza esta técnica que consiste en distorsionar y bajar el sample rate del snare para así transicionar a otra parte del tema. Vamos a ver cómo se hace. Bien, pues aquí estamos en el proyecto, os voy a enseñar cómo lo he hecho. Realmente no es tan complicado como parece. Lo primero que he hecho es coger el sonido original de la caja y subirlo 4 semitonos. Después lo he distorsionado a saco. Y al distorsionarlo lo que pasa es que se crean armónicos en el subgrave que no queremos porque ahí va el kick. Entonces he aplicado un filtro en 100 Hz y también le he resaltado esta frecuencia para que se note más como el principal golpe de la caja. Y ya por último le he aplicado este plugin que se llama Redux, que lo que hace básicamente es destrozar el sonido y que suene más sucio. Además, también he utilizado esta técnica que creo que hace que suene mucho más parecido a lo que ha hecho Tiny originalmente. Es poner en reversa la caja y quedarme con el principio. Esta es la caja original y lo que he hecho es ponerla en reversa y cortar y quedarme con el principio. Las dos cosas juntas sonarían así. Y yo en mi caso he utilizado esto como capa porque lo he puesto debajo del snare principal. Y todo junto sonaría así. Realmente es una técnica bastante experimental, pero que queda muy bien. Bien, pues en este beat ya solo quedaría explicar el bajo, pero lo voy a dejar para el final del vídeo con un regalo súper top, así que quédate hasta el final del vídeo, porque primero os quiero enseñar el principal recurso que ha marcado una línea a seguir en gran parte del reggaetón desde que sacó Data. Las texturas son el sello principal del sonido Tiny y las emplea para todo, tanto para darle un toque atmosférico al tema, como para darle ese carácter al sonido roto y sampleado. Ahora bien, yo sé que hay muchos vídeos en YouTube de cómo hacer texturas al estilo Tiny y qué plugins utilizar, así que os voy a enseñar cómo lo he hecho yo sin plugins con este resultado.
Bien, pues os voy a explicar el proceso de las 6 texturas que hemos visto. Quiero aclarar lo primero que sí he utilizado plugins, pero no son los típicos plugins que os ha enseñado todo el mundo. Y también creo que son plugins más asequibles y que tiene más todo el mundo. La primera textura de la intro partí de una melodía que hice, que la pasé a audio sin ningún tipo de efecto. Y después lo que hice fue subir 3 semitonos y en el warpeo jugué con los parámetros del modo textura. Como veis, aquí hay cortes que los he cambiado de color. Por ejemplo, en este le cambié los parámetros del grain size y el flux. En este lo mismo, pero también le subí una octava entera al sonido. Y en este pues se la bajé. Y esto sonaría tal que así. Ya es una textura, lo que pasa que no tiene como el suficiente movimiento. Entonces lo primero que le hice fue poner un kickstart que, como veis, está activado solo en los sitios que no está hecho el corte, para que así haya más contraste. Después le puse este Thematics Origin, plugin gratuito que solo utilicé este parámetro para que sonase más desafinado. Después este plugin nativo de Ableton, que es un amplificador para darle distorsión. Y por último automaticé el mix de este plugin, que esto lo podéis hacer realmente con cualquier reverb, es más o menos lo mismo, para que al transicionar al verso pues sonase mucho más atmosférico. Esto se une a el recorte de frecuencias con el filtro automatizado que puse después del efecto. Como veis, así suena más filtrado y parece más un pad atmosférico. En esta textura el proceso fue el mismo que el anterior. Lo que hice fue tocar, en este caso, una sola nota en el teclado MIDI y pasarla a audio. Y después le apliqué esta cadena, que básicamente es lo típico de distorsión, filtro, reverb y sidechain. Después tendríamos esta textura que es más percusiva. Partí de este sonido de reloj. Como veis, lo corté y le hice un fade out al sonido. Y en cuanto a efectos, pues un filtro. Después este delay, que lo importante es este parámetro en este caso, porque lo podéis hacer con cualquier delay. De nuevo este plugin, el Redux. Y en este caso este preset del Valhalla con el mix casi a tope y con el decay más largo que el preset normal. Debajo tenemos este sonido de percusión seco, que ya veréis en lo que lo transformo. Lo primero que le hice fue poner un delay y lo que hice fue automatizar este parámetro del tiempo, porque cuando lo haces, lo que hace es que desafina un poco el sonido. Ya veréis, es sutil y lo hago muy rápido, pero creo que le da un carácter al sonido bastante interesante. Le puse este grain delay nativo de Ableton con estos parámetros, estuve jugando un poco. Son como dos delays diferentes y como que empastan bien. Y por último, nuevamente este filtro y este preset del Valhalla. Después cogí esta textura ya hecha, ya venía de por sí así, que sonaba tal que así. Lo que hice fue chopearla, cortarla a mi gusto. Y ya por último, la que para mí es la textura más parecida al flow de Tiny, sobre todo en el beat de Fantasma, que la hice con un slap, con un one shot de guitarra tocado real. Lo primero que hice fue comprimirlo mucho para que sonase más como el primer golpe del slap. Después le puse este preset nativo de Ableton y lo que hice fue jugar con el mix para que cuando no sonase el sonido, sonase el delay. Esto quedaba bien, pero tenía como demasiado contraste entre los sonidos, entonces lo que le puse después fue una reverb para que todos se empastasen mucho más. Y ya por último, un filtro recortando bastante agudo y grave. Y en relación con las texturas tenemos la segunda marca más distintiva de este disco. Tiny emplea esta técnica otra vez para transicionar a otras partes de la canción y darle ese carácter al sonido que os he comentado. Algunos de los cortes más top para mí son el de Volver y el de Fantasma. Donde hay que cometer ciertos delitos y por eso más si tú quieres volver. ¿Cómo he hecho estos cortes que parecen tan enrevesados, pero realmente no es tan complicado? Lo primero que he hecho es transformar a audio unos acordes tocados en MIDI. Al pasarlo a audio tengo mucho más control. Entonces en el caso de los keys lo que he hecho es quedarme con el primer trozo del sonido
Y en cuanto al procesamiento, pues un poco similar a todo lo anterior. Distorsión de cinta, esto es un preset nativo de Ableton, otra vez el Cymatics Origin y después este ecualizador quitando graves y bajando un poco en esta frecuencia que molestaba un poco. Y en el caso del pad, lo que he hecho también es quedarme con trozos, pero esta vez en vez de quedarme con solo el primer corte, me he quedado con distintos cortes a mi gusto hasta que me ha gustado el patrón que seguía. En algunos cortes he subido de octava el sonido, por ejemplo aquí lo he subido 12 semitonos, aquí otra vez lo he subido una octava y en estos cortes que ahora os explicaré, pues otra vez. Después, ¿cómo he hecho esto? Básicamente lo que he hecho es coger un utility y automatizar el volumen de esta manera. Esto lo aprendí de Antian Rose y se hace mucho más rápido si apretáis la B en el teclado y así podéis controlar mucho más fácil el sonido. Y ya por último, en la última parte, antes de entrar a lo que os explicaré luego, lo que he hecho es cortar esta segunda parte, subirla una octava y después coger el primer trozo del acorde y duplicarlo. Así sonaría original, así sonaría con la octava. Y así sonaría con la octava arriba y con el primer trozo duplicado. Y como último recurso estaría el que lleváis escuchando todo el vídeo, los vocal chops. Aquí se inspira claramente en el EDM y la música electrónica porque hay partes en el disco de hecho que son full electrónica. Pero hay otros temas en los que fusiona esos vocal chops con el ritmo de reggaetón. Así que para la segunda parte de este beat he replicado la misma idea con este resultado. En cuanto a los vocal chops, pues yo he cogido dos vocales diferentes. Y en cuanto a los efectos, a la primera le he puesto un phaser y un flanger nativos de Ableton con un 30% de mix. Este plugin que es un chorus gratuito. Después el típico filtro de teléfono. Y por último un delay al 30% de mix y en ping-pong con el 1/4. Y pasamos de esto a esto. Y en la segunda, digamos que la he chopeado porque era como un poco más larga para que siguiese un poco el ritmo de la batería de reggaetón. Distorsión, con el Cymatics Origin un poco de desafinación, saturación y le he recortado un poco las frecuencias agudas bajándole el sample rate. Después este filtro, una reverb con el mix muy alto y el kickstart. Y pasamos de esta vocal a esta vocal. Dicho todo esto, para los que habéis llegado hasta aquí, os explicaré el tip extra para bajos y después os daré un regalo muy top. En este disco, además de utilizar el típico bajo de reggaetón, I like this one that's called a bass you'll use. I'll use it a lot in different types of songs. Utiliza dos bajos muy interesantes. El primero es un bajo típico en el synthwave con bastante distorsión, lo que se conoce como el synth bass. Y el segundo tipo de bajo es uno muy utilizado en la electrónica que se llama plug bass. Para los que queráis conseguir este tipo de sonidos, además de los que me habéis visto utilizar en el vídeo, el pad, los keys, etc., en la descripción de este vídeo os doy un kit totalmente gratuito para que podáis empezar a sonar como lo que os he enseñado hoy. Dentro del kit tendréis presets del Analog Lab, one-shots, texturas, sonidos de drums y además el loop de lo que me habéis visto hacer en el primer beat. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido, déjame un me gusta y un comentario, sígueme en todas mis redes sociales y si quieres saber cuáles son las principales técnicas de producción que utiliza Bizarrap, clica en este vídeo de aquí.